Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Àngels Castellnou, represento a la empresa ATM, que es una empresa de tratamiento de residuos situada en Holanda, y los tratamientos que hacemos son todos de reciclaje y pues mi tarea es tratar de llenar esa planta con los residuos que podamos conseguir, pues tanto en Europa como en otros países, un poco de todo el mundo. Ya les iré explicando. Entonces, cuando vimos el alcance de las conferencias que se planteaban aquí en esta sesión y vimos que pues se hablaba de valorización de tratamiento energético de residuos, pensamos que esto se podía enmarcar un poco y que podía integrarse en el temario. Lo propusimos a Tegrus y nos dijeron que sí, así que les quiero agradecer pues que lo hayan podido considerar en este caso interesante. El contenido de la presentación, un poco el guión de lo que les explicaré. Todos los tratamientos son de reciclaje, pero tratamiento térmico, lo interesante que comentaríamos sería la desorción térmica de tierras contaminadas y la pirólisis para el tratamiento de residuos químicos. Siempre hablamos de residuos industriales en este caso. Y luego tenemos otras unidades de tratamiento que las comentaremos porque están todas en el mismo emplazamiento, pero que no serían del alcance de la charla de hoy. El tratamiento térmico de los suelos contaminados es una cosa un poco especial en el mercado holandés. Holanda tiene unas especificidades como país, es un país muy plano, con falta de recursos naturales, y eso hace que fueron los primeros o de los primeros en Europa que se preocuparon por el medio ambiente, por los recursos naturales, por la calidad de sus aguas subterráneas, por intentar sacar el máximo partido de todo, incluyendo de sus residuos. Entonces ahí se prioriza que cuando se tenga que utilizar una tierra, incluso como material de construcción, si puede ser reciclada mejor que si es nueva. Entonces hay un mercado para la reutilización de suelos una vez descontaminados y nosotros lo que hacemos es una desorción térmica de esos suelos. Esto por un lado, hay una capacidad, bueno, luego saldrá, pero de 1.200.000 toneladas al año para desorción térmica. Por eso digo que no solamente toda la tierra viene de Holanda, sino que viene de otros países. Recibimos los residuos en barco, proyectos de muchas toneladas. Ahora mismo hay un proyecto en Sicilia, donde hay un barco que va y viene de Sicilia a Rotterdam solamente pues con tierras contaminadas, etcétera. Luego la pirólisis, que se ha hablado mucho aquí. Nosotros hacemos una pirólisis para el tratamiento de residuos de pinturas. Nuestro mercado en España es, digamos, casi el mismo mercado que la incineración, con la salvedad que, tal como es el proceso térmico y cómo se introduce el residuo, pues hay unas pequeñas diferencias que les comentaré. Y luego pues el tema de aguas residuales, que lo sepan que existe, pero no es el objeto de hoy. De los suelos contaminados se reutiliza en un 95%, digamos lo que se obtiene, y después, como les decía, pues en el mercado holandés lo que ha hecho la administración es clasificar ese suelo como un producto una vez está descontaminado. Y esos suelos tienen unas categorías en función de la concentración de contaminantes que quedan una vez se ha hecho el tratamiento. Podrán ser utilizados para unas cosas o para otras. Podrán ser relleno pues para capas, ¿no?, de un vertedero, podrán ser para una carretera, etcétera, en función de lo que quede después. Los residuos de pintura, a diferencia de la pirólisis, a diferencia de la incineración, que está considerada como una disposición final y es un código D, esto tiene dos códigos R1 y R4. Uno es para reutilización energética y el otro para reutilización de metales. Otra cosa que hay en ATM es que un proceso, digamos, es la sinergia entre los procesos, ¿no? Se creó primero la desorción térmica en el año 87, luego
se hizo la pirólisis en el año 94 y un proceso aprovecha o alimenta el otro en función de dónde lo cojamos, ¿no? Del suelo contaminado hacemos una desorción, obtendremos un calor que utilizaremos para el tratamiento físico-químico en la separación de aceites, aguas y lodos, que bueno, no se los he comentado, pero hay una unidad de tratamiento de Marpol de polución marítima porque estamos en un puerto y se limpian barcos. Los barcos tienen que ser limpiados antes de abandonar los puertos, no como pasaba antes. Entonces hay una normativa que se sigue y obtenemos aguas residuales, aceites, tal, y esto se incorpora a nuestro proceso. Se separa y se obtiene combustible. Ese combustible va a entrar en el proceso de desorción. Lo mismo pasa con los gases de desorción que van a ir al incinerador, a donde se van a juntar con los gases procedentes de la pirólisis y será un solo tratamiento de gases. Y las aguas residuales lo mismo, pues el calor se utiliza para la unidad de tratamiento de aguas, también está integrada en ese ciclo de sinergia técnica, vamos a decir, y de rendimiento energético. Si vamos un poco al detalle de lo que sería la desorción térmica desde el punto de vista técnico, pues el objetivo del tratamiento térmico es limpiar los suelos contaminados para que puedan ser reutilizados como material de construcción alternativo en proyectos de ingeniería civil, según lo que les comentaba de la reglamentación de los materiales definida por la Administración holandesa. Hay la capacidad que les comenté de 1.200.000 toneladas. ¿Y qué tipo de suelo podemos tratar por desorción térmica? Es evidente que la contaminación tiene que ser orgánica, ¿no? Orgánica pueden ser hidrocarburos aromáticos policíclicos, pueden ser pesticidas, cianuros, PCBs, residuos que provengan de demolición y construcción, es decir, no podrá ser residuo inorgánico porque lo que hay inorgánico seguirá estando después de la desorción térmica. Hay unos parámetros de aceptación como en cualquier instalación. La energía pues es combustible sustitutivo que proviene de nuestra unidad de pirólisis, así como de la unidad de Marpol de limpieza de buques que les comenté. Aquí un poco se ven algunas fotos del proceso. Entonces, en la actualidad los suelos limpios pues, es un producto certificado, se reutilizan como material de construcción y pensamos que lo que pasa en Holanda es un poco pues, un adelanto de lo que tiene que ir pasando en el resto de los países, por lo menos en Europa. Habrá cada vez más necesidad de materiales de construcción sustitutivos para no tener que utilizar materia prima nueva, ¿no? Y la Unión Europea motiva el uso de materiales de construcción sustitutivos para reducir este uso de materias primas. ¿En qué nos enfrentamos en la actualidad? Pues con la crisis, también se ha comentado esta mañana, ¿no? Tratamientos que no son adecuados para el tipo de contaminación entre manos, envío de tierras contaminadas a vertederos de seguridad, cuando esas tierras van a ir a parar a un agujero, siendo que podrían haberse convertido en algo más. Falta de control por parte de las autoridades, falta de recursos, por lo tanto falta de inspección y control. Esto es en todos los ámbitos de tratamiento de residuos, cualquier ámbito. Y entonces, bueno, el problema ya no sería que fueran vertederos de seguridad, sino que vayan tierras a vertederos que ni siquiera son de seguridad. Les comentaba que trabajamos pues a nivel internacional recibiendo suelos de cualquier parte del mundo. Es un tratamiento que lógicamente, claro, el principio de proximidad y de autosuficiencia en estos casos, cuando se trata de una instalación tan específica, pues uno no puede encontrar una instalación como esta en todos los países ni en todas las regiones. Entonces aquí lo que se prioriza es que es un tratamiento de reciclaje y eso es lo que las administraciones o las grandes empresas que tienen que tratar de solucionar un problema medioambiental pues tienen que hacer frente, pues es lo que priorizan en este caso. Hemos tenido proyectos en África, en América Latina, en Asia, en diferentes países de Europa y pues la ventaja que tiene ATM es de poder recibir los residuos
incluso a granel en barcos, ¿no? Puedes tener una partida de 2.000 toneladas. Esto ayuda mucho en los costes de logística comparados con un camión de 25 toneladas, ¿no? Entonces, bueno, hay una transparencia que aquí me falta, pero hay un proyecto que se está haciendo en Sicilia que es un proyecto enorme de 300.000 toneladas. Esto me gusta comentar este proyecto porque también es un poquito adelantar lo que puede pasar en el futuro con un mal uso de los vertederos. Lo que estamos haciendo en Sicilia, y también lo estamos haciendo en Suiza, es finalmente que el contribuyente pague 2 veces por el tratamiento de su residuo. Pues hace 20 años pagó por ponerlo en vertedero y 20 años más tarde va a volver a pagar para tratar de descontaminar las zonas de alrededor que quedaron pues mal gestionadas, mal contaminadas. Imagínense lo que era pues hace 20 años, cualquier cosa se podía verter, ¿no? Y entonces en Sicilia estamos trabajando pues con una zona que hay que descontaminarla entera. Y el origen de la contaminación es un vertedero donde se puso todo y más, sin mucho más control. La unidad de pirólisis es la otra unidad que les quería comentar y que cabe pues, en el marco de estas charlas, que es pues, el tratamiento de residuos por pirólisis, residuos industriales, y tenemos dos hornos de una capacidad de 30.000 toneladas cada uno. Estos hornos son, bueno, pues son tubos. No son rotatorios, son de cemento, se alimentan con un tornillo sin fin, la temperatura que se alcanza es de unos 800 grados, entonces no es que trabajemos sin atmósfera de oxígeno, trabajamos con una pequeña cantidad de oxígeno, entre un 4, máximo un 8%. Y los residuos que se alimentan aquí son todos triturados y alimentados con el tornillo sin fin. El tipo de residuo que cogemos es residuo que no puede ser reactivo, es decir, productos químicos como comburentes o que pudieran polimerizar, etcétera, no serán, digamos, del alcance de nuestra tipología de residuos. La instalación de pirólisis ha sido diseñada totalmente con nuestra propia ingeniería. Esto es un grupo de gente entusiasta que empezó a trabajar en Holanda para hacerse cargo de sus residuos de pinturas. No sabían cómo hacer, tenían una desorción térmica y en ese mismo terreno trataron de hacer algo que pudiera aprovechar parte de lo que ya estaba construido, como era pues, el tratamiento de los gases de la desorción térmica. Y pues empezaron a trabajar con la idea de la pirólisis, de gasificar el residuo y tal, porque también en aquel momento construir aquello era más barato que construir un horno de incineración. Los residuos se pirolizan a alta temperatura, como les decía, con un mínimo de oxígeno, y los gases emitidos se conducen a la desorción térmica para ser utilizado como combustible sustitutivo. Desde el punto de vista energético, el hecho de que existan las dos instalaciones combinadas o juntas significa que la pirólisis no emite gases a la atmósfera. Y el tema que les contaba de los códigos de reciclaje, el R1 y el R4, esta es una nomenclatura que existe en el Reglamento Europeo y en la Convención de Basilea, que es quien regula el traslado transfronterizo de los residuos, pues hace que se pueda recuperar metales para ser incorporados en la industria metalúrgica, ¿vale? Esto es lo que nos da el Código de Tratamiento de Recuperación de Metales. Lo que les comentaba, ¿no? El scope de nuestros residuos de pinturas, colas, barnices, productos químicos varios, pero no sin fin, con las limitaciones que les he comentado, y presentándose en varios condicionamientos, puesto que también, a diferencia de las incineradoras, esto muchas veces es más un inconveniente que una ventaja, digamos, no hay pues la posibilidad de inyectar un residuo a la cabeza del horno. Digamos, todo se introduce habiéndolo triturado. Ventaja, que podemos tener cualquier tipo de condicionamiento, incluso pues cubitáiners de hierro y plástico y tal, eso va a ir todo triturado y para adentro, ¿no? No hay limitaciones de condicionamiento, pero en cambio hay limitaciones en cuanto a reactividad. Aquí se ve una foto de la instalación. Entonces, bueno, claro, nosotros exportamos, digamos, es algo que como les decía,
está en contra del principio de los principios de proximidad y de autosuficiencia, pero son una instalación que, bueno, como dice siempre mi jefe, aunque tuviera el dinero para hacerla, no la haría una segunda vez, ¿no? Rentabilizar esto y alimentar esta máquina pues cuesta mucho, y en vez de, siempre que los holandeses a veces nos hemos ido a hacer prospecciones comerciales a otros países, fuimos a Canadá a ver qué se puede hacer allí, te quieren comprar la tecnología. Los holandeses lo que quieren es alimentar su máquina, no crear una nueva. Bueno, es un punto de vista, pero es verdad que es la conjunción de todos esos tratamientos que se dé una segunda vez quizás es un poco peculiar. Entonces hay una reglamentación que regula todo este traslado, está muy bien montada. La verdad es que está todo para presentar un expediente de traslado transfronterizo hay que presentar mucha documentación, pero se controla mucho quién es el expedidor, quién es el que recepciona, cuáles son digamos los transportistas, su inscripción en los países de tránsito. Todas las autoridades que intervienen son los países de tránsito y cada una de ellas va a tener que dar su consentimiento. Hay que presentar si reciclas, por qué reciclas, qué porcentaje, toda una documentación técnica y también de responsabilidad ambiental también, claro. Y bueno, pues si se tiene que hacer un itinerario en barco y hay varios países que se van solamente pues a tocar el barco, ¿no? Pues si viene del residuo de Filipinas o ha venido los residuos de América del Sur o lo que sea, pues todas esas autoridades de tránsito van a estar implicadas en el consentimiento del traslado transfronterizo de residuos. A nivel europeo es esta reglamentación y cuando es a nivel mundial se llama la Convención de Basilea. Aquí pues un poco un ejemplo de cómo se transportan los residuos cuando son en camión, pues paletizados a 2 alturas, etcétera. Todo bien variado. Y bueno, pues lo que pensamos o lo que nosotros estamos convencidos que hacemos es un servicio a la colectividad sostenible, pues porque estamos con la idea de reciclaje dentro de lo que es una cosa difícil de conjugar, ¿no? Con la palabra reciclaje, que puede parecerlo, y es la palabra residuo industrial peligroso. Es sostenible, es innovador, puesto que es una tecnología propia y desarrollada un poco en casa, digamos, y que es transparente en el sentido de que nosotros hacemos un poco de divulgación de lo que hacemos y a la vez pues nos gusta que la gente venga a conocerlo y a visitarlo y cualquier punto que se pueda enseñar pues estamos ahí para eso. Ya está, muchas gracias. Muchas gracias, Ángeles. ¿Alguna pregunta? ¿Aló? Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ramón Urdaneta, vengo desde Venezuela y entiendo que ustedes manejaron una buena cantidad de BPC que vinieron de allá, PCB. ¿De dónde, perdona? De Venezuela. Nosotros PCBs, si son PCBs líquidos, bidones, no. Esto en ATM no lo podemos tratar. Esto seguramente debió trabajarse conjuntamente con Veolia. Correcto. Sí. Vinieron en varias fases. Sí. Sólidos y algunos impregnados con unos metales. Aquí no se pueden tratar. Es decir, lo que nos pasa es cuando vamos, perdón que interrumpo porque así lo enmarcamos, cuando nos encontramos a veces en América Latina con proyectos muy grandes, tú claro tienes que hacerte cargo de solucionar aquel problema ambiental para el cliente, pero no todo es tratable en nuestra planta. Entonces se suele colaborar con alguna gran empresa de tratamiento de residuos como Veolia o quien sea, entonces de allí a lo mejor nos vendrán a parar algunas tierras que pudieran ser contaminadas con PCBs. Otra parte serán unos aceites que van a ir a otra planta incineradora, etcétera. Quizás es por aquí. Entiendo que ese fue el manejo que se le dio. Sí. Era más o menos para capturar, pero la pregunta es dirigida que si tienes experiencia con el manejo de suelo contaminado con dicromato de sodio. Tiene cromo 6. Pues yo personalmente no la tengo, pero me puedo informar.
porque con cromo no he tenido yo la experiencia conozco a ATM como proveedor mío porque trabajaba en una incineradora, trabajaba en Grecat durante 10 años y ATM era mi proveedor también, y no tengo la experiencia de haber trabajado con residuos, con suelos con cromo, ¿no? Realmente la pregunta es porque estamos interesados en el manejo. Tenemos en Venezuela cromo hexavalente en el suelo, que de hecho se está recogiendo con todas las normas ambientales de allá, pero en Venezuela no existe la tecnología para la destrucción de ese tipo de desechos, ¿no?, en suelo. Y como esta presentación que tú estás indicando, pues, ha manejado una gran variedad de residuos contaminados, entonces pues, la pregunta venía por allí, a ver si manejaban también suelo con cromo hexavalente. Con cromo de momento yo no tengo experiencia. Claro, es un residuo inorgánico, entonces no tiene muy buena pinta, pero sí que hay unas tablas de aceptación con unos máximos de metales que varían para cada uno de los metales y lo podemos hablar. Ahora si acaso le paso a ver. Gracias.